criminal del paramilitarismo y de todos estos actores. De ese tamaño es lo que vamos a enfrentar. Entonces, uno de los temas que a nivel del desarrollo rural va a ser crucial para la modernización de Colombia es la democratización de la propiedad. La democratización y el acceso a la propiedad rural para los campesinos, para las comunidades afro, para los pueblos indígenas, para las mujeres rurales y para los jóvenes. Si no hay acceso a la propiedad, es imposible modificar las estructuras de poder en la ruralidad colombiana. Bueno, la segunda idea que tenemos sobre esto de luchar por garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a los pequeños y medianos, que se denomina democratización y el acceso a la propiedad rural, es que tenemos que superar ese alto nivel de concentración de la propiedad que está en pocas manos y que es la causante de la exclusión económica de los pobres del campo. Miren ustedes a dónde hemos llegado, que pasamos de luchar porque se diera una reforma agraria y se le entregara tierra, ¿sí?, a los pequeños, a los medianos, a los campesinos pobres, a los indígenas, a los afro, a las mujeres y a los jóvenes. Resulta que ahora ya las élites no hablan de la distribución de la tierra, sino de la restitución, porque como le quitaron la bicoca de 5.500.000 hectáreas a los campesinos, se la tienen entre los nuevos latifundistas, narcotraficantes y bandidos que existen en todo el territorio nacional, ¿sí? Miren ustedes que ya no se habla de distribución, sino de avanzar en la restitución. Pero es una vergüenza los logros que hemos tenido en materia de restitución. Yo creo que hoy no pasamos de 30.000 hectáreas. Figúrense usted, ¿cuánto nos iremos a durar? Más de 300 años al son que tenemos hoy. Bueno, esa es la primera. Y ya va de la sesión pasada 5 temas. Y este el sexto. El séptimo viene ahora, que es lo que yo llamo el ordenamiento. Sigue, por favor. El ordenamiento productivo territorial. Aquí hay una triste realidad. ¿Cuál es? Que la gran mayoría de los pequeños, de los medianos, de los campesinos y de la gente del campo produce en suelos en los cuales no debería producir. Entonces nosotros creemos que es necesario crear un programa nacional y territorial de estudios de suelo en cada territorio. ¿Para qué? Hombre, si yo soy una persona que tengo unas hectáreas en Pibijay y el estudio de suelo me dice que yo no debo tener producción ganadera, sino que yo lo que debo sembrar allí, cultivar allí, es determinados productos agrícolas. Figúrense ustedes ya el cambio que estaríamos dando. Y segundo, si Melissa Martínez estuviera allá en Chibolo unas 100 hectáreas y entonces el estudio de suelo le dice que allá lo que puede producir es
un tipo de malanga y no estar sembrando limón cuando es que eso no le produce lo que debería hacer. O por ejemplo, Shirley Correa tiene en Ariguaní 150 hectáreas, ya más o menos es una empresaria mediana, y los estudios de suelo dicen que allí en su terreno, en parte de su terreno, lo debe utilizar para hacer toda una producción forestal. Producción forestal. No debe sembrar ningún producto alimentario, ni tampoco debe tener ganado. O si no, Diego Armando López, allá en Guamal, tiene una finca de 300 hectáreas y es tan terco que se puede producir aguacatejas. Pero el estudio de suelo dice que no, que ese suelo no es apto para producir aguacatejas. Entonces necesitamos de otro producto. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que planificar la productividad. Así lo hacen en todos estos países. Entonces necesitamos tener un repositorio de estudios de suelo que sea un instrumento de la planificación productiva para obtener información científicamente adecuada. Entonces, fíjense ustedes, aquí los campesinos y la mayoría de la gente del campo siguen sembrando al ojímetro. Hace ya como 2 años y medio, creo, en una reunión allá en Minca me dijo un caficultor que los estudios de suelo lo mandaban ellos a los laboratorios en Medellín. Figúrense ustedes el atraso que tenemos. Y entonces hay que coger las pequeñas porciones de suelo, hay que almacenarlas y hay que mandarlas por encomienda a Medellín al laboratorio y después allá le hacen el procesamiento. De pronto le pueden mandar la información y las conclusiones por internet, pero si el compañero campesino caficultor no tiene internet, mientras le llega la comunicación acá, eso da 60 días. Es un atraso, un súper atraso. Así no es posible ser productivo. A la pregunta que me hacía Gregorio Caballero. Es imposible ser productivo. Bueno, sigamos. La tercera, esa es una cita de Rudolf Holmes, que fue el padre aquí de muchos desastres en materia era, digamos, el padre del neoliberalismo en el gobierno de Gaviria como ministro de Hacienda. Después escribió un libro donde cambia de opinión. Y por ejemplo dice lo siguiente, miren ustedes aquí. Aquí dice que si toda la tierra de vocación agrícola se usara para este fin, se duplicaría la utilidad para la agricultura y se reduciría radicalmente la destinada a la ganadería. Es que no es que nosotros estemos en contra del hato ganadero, sino que el hato ganadero produce una serie de efectos, especialmente en el cambio climático. Pero bueno, esas son de las cosas que hay que trabajar. Sigamos, por favor. Sigamos. Miren ustedes esto. Volvemos al tema de ciencia y tecnología. Y párale bola a esto, Gregorio. Si tú no tienes tierra, si tú a esa tierra no tienes la capacidad de hacer los estudios de suelo,
Pero lo tercero es que si tú estás dependiendo de las grandes empresas multinacionales para adquirir la semilla, estás re jodido. Entonces, Colombia tiene un Banco Nacional de Germoplasma. Colombia hizo una gran inversión cuando se construyó el ICA. Después, el gobierno de Gaviria eso lo convirtieron en una vaina que llamaron Corpoica. Y ahora lo último es que se llama Agrosavia. Yo no sé si Gregorio, que es allá de zona bananera o de Aracataca, creo que tiene allá queda la sede de Agrosavia, ¿o no, Gregorio? No, profesor, yo estoy ubicado en Plato Magdalena. Ah, bueno. Entonces, allá en... Profesor Bula, la sede de Agrosavia queda ubicada en zona bananera, en la jurisdicción del corregimiento de Sevilla. Muy bien, doctor Carlos. Miren ustedes que la propuesta que nosotros tenemos es que el Banco Nacional de Germoplasma sea un instrumento que le permita a todos los productores tener acceso y no tener que depender de las semillas importadas y menos que nos impongan las reglas de juego establecidas en la Organización Mundial del Comercio, que prohíbe que tú uses esas semillas sin el beneplácito o sin el pago de la regalía. Entonces, ese es uno de los tristes temas que nosotros podemos hacerlo y tener una legión de profesionales de las ciencias económicas, ciencias agrícolas, ciencias biotecnológicas, de las ciencias veterinarias, y tener unas brigadas que se trasladen al territorio rural para transferir conocimientos a los productores de manera directa. Hoy eso no se logra, muy marginalmente, pero por todo eso hay que pagar. ¿Sí? Por todo eso hay que pagar. Me voy a detener aquí porque en el primer punto de la democratización de la propiedad, me pasé por alto una propuesta que tenemos sobre la creación del Fondo Nacional y Territorial de Tierras. Y ahí tenemos 4 iniciativas. Una primera es que de las tierras públicas, ¿sí?, especialmente de los baldíos, se tengan como una especie de una de las variables para nutrir ese Fondo Nacional y Territorial de Tierra. Segundo, que el Estado compre. Eso lo han hecho en varios países del mundo y Colombia lo ha experimentado así siempre en pequeña escala. ¿Sí? La tercera es que confisquemos las tierras que estén en manos de propietarios que la adquirieron con recursos ilícitos. Y la cuarta idea es que el gobierno de Colombia le proponga a muchos propietarios, estoy hablando del gobierno, del nuevo gobierno, no estos gobiernos.
el nuevo gobierno de Colombia le proponga a muchos propietarios que no pagan impuestos, que entreguen tierra por impuestos. Es un canje. Yo te debo, señor Estado, tantos millones, porque en los últimos 25 años yo no he pagado impuestos, y entonces hago este pago con tierra de mis impuestos, y esas tierras irían al Fondo Nacional y Territorial. Entonces, fíjense ustedes que si hay alternativas, muchas alternativas. Y en este caso, si tú tienes acceso a la propiedad, acceso a la tierra, segundo, tienes acceso a los estudios y a las investigaciones de suelo, tercero, tienes acceso a los germoplasmas, que hablando en términos mucho menos técnicos es lo que llaman en el mundo, podríamos decir, social o campesino, los bancos de semillas. ¿Sí? Quiero dejar aquí esta noche y mañana nuevamente a las 7 nos vemos para continuar con esta reflexión. Como les digo, ya tenemos 5 temas de la primera sesión y ya van 3 de esta, para que vayamos organizando un poco el debate y la reflexión. Así que... Profesor, sí, Gregorio. Con respecto a lo que usted me está hablando, si me dispensa la intervención, yo creo que en esta situación de hacer las tierras productivas y enrumbar al país por el camino correcto, hay 2 elementos que hay que derribar, que si no lo derribamos no hacemos absolutamente nada. Como dijo el cliente aquel, como echarle perfume a un bollo, pero sabiendo a qué bollo se refería. Entonces, mientras no acabemos con la corrupción y no eduquemos al campesino, estamos arando en el desierto. Vea, con la reforma agraria, y se lo digo por experiencia propia, ¿qué hacían aquí algunos líderes disfrazados de socialistas? Organizaban invasiones a finca y después que lo invadía, negociaban con el dueño de la finca para sacar de nuevo a los invasores. Mire usted ese asunto. Personas que cogían, reunían unos cuantos elementos, particularmente de su familia, de su entorno familiar, para hacerse adjudicar tierras de Lincora. Y después, él, de alguna manera, sacaba a los que lo acompañaron y se quedaba con toda la tierra. Todo eso es un fenómeno de corrupción. Y la otra cosa, como le digo, pues es el educador del campesino. El campesino cultiva, por lo menos por aquí en mi región, yuca porque el abuelo y el bisabuelo siempre sembraron yuca, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo es de tomate o cualquier otra cosa. Entonces, para usted moverlo de allí, de esa creencia que él tiene de que la producción debe ser de yuca y no de aguacatejas, como usted decía, necesita un proceso cultural que hay que meterle el hombro. Conclusión. Y la otra cosa que quería comentarle, yo no sé, yo estaba entendido que Colombia tiene construido ya lo que se llama el mapa agrológico, donde sabe metro a metro qué es lo que se puede producir en cada punto de Colombia. Entonces, mirando ese aspecto, yo creo que antes de ponernos a ubicar, que repartir las tierras, etcétera, paralelo a eso, puede serse también iniciar una campaña de educación del campesino para que entienda y pueda aceptar los cambios. Ese es el comentario que quería hacerle. Sí. Bueno, la primera cosa que quiero decirte es que estas iniciativas, propuestas que estamos planteando, no lo estamos
digamos, formulando para que sea aplicado o impulsado por estos gobiernos. Ninguna posibilidad tienen estas iniciativas. Estamos hablando de propuestas pensando en el momento en que lleguen gobiernos distintos a los sectores tradicionales. Y evidentemente esto requiere de formulaciones políticas, formulaciones fiscales, formulaciones técnicas, formulaciones sociales, porque, claro, hay experiencias negativas, como la que tú señalas, donde hay grupos de campesinos o supuestos líderes que utilizan todas estas iniciativas con el intento de enriquecerse y desarrollar procesos de corrupción. Pero un gobierno distinto, diferente, tiene que enfrentar esos fenómenos, pero también tiene que tener una vía para modernizar y desarrollar la ruralidad colombiana. Nosotros no podemos seguir contemplando, ni llegamos a los gobiernos a contemplar lo que dijo Vicente. No, todo lo contrario, llegamos a los gobiernos a transformar las realidades. Y evidentemente vamos a encontrar mucha oposición y obstáculos, pero lo más importante es tener la visión. Por eso decía, cuando se tuvo la visión de los 500 años y ahora se tiene la visión de lo que podría ser en los próximos 25 años el departamento, así también hay que tener un plan para Colombia, una visión para Colombia. Es lo que se denomina en el mundo académico la prospectiva. Entonces, yo no soy tan pesimista, Gregorio. Creo que los hechos que se están produciendo en el país nos están diciendo que el rumbo del cambio ya no se detiene. Sigamos, por favor. Y entonces, les decía que mañana vamos a continuar. Les deseo feliz noche. Bueno, gracias, profesor. Y nos vemos mañana a las 7. Bueno, pues. Gracias, Doc. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, profesor. Sí, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Bueno, gracias, compañero. Buenas noches para todos. Gracias, doctor Bula. Bueno, gracias, compañero. Muchas gracias, compañero, camarada.